El día de ayer los chilenos nos enteramos de que el lunes 14 ingresó a la Fiscalía una denuncia por abuso sexual en contra de la segunda autoridad a cargo de la seguridad de nuestro país, Manuel Monsalve. Como si esto fuera poco, unas horas después supimos que la denuncia original contra Monsalve por abuso sexual había devenido en una denuncia por violación, después de que el Servicio Médico Legal hiciera algunos peritajes a propósito de la investigación. ¿Qué fue lo que realmente pasó? ¿Cuándo se enteró el gobierno? ¿Cuáles fueron las reacciones al interior de la Moneda? ¿Qué pasó con las cámaras de seguridad de un hotel, de un restaurante, que pueden ser fundamentales para la investigación? ¿Se atreverán a testificar los escoltas de Monsalve? Eso y más en este nuevo resumen semanal. Antes de comentar el caso, quiero presentar una denuncia por posible desgracia, porque la vocera del gobierno, Camila Vallejo, se encuentra desaparecida. Tuitea todos los días, pero desde el día en que la denuncia de violación se hizo pública, nada. Vocería informa, tampoco. Y al menos hasta el momento en que grabo este comentario, nadie sabe de su paradero. Volvamos, sin embargo, al tema principal. Dado que la información en relación a una denuncia de violación contra Monsalve se hizo pública, no por una vocería de Camila Vallejo, sino a través de una nota del diario La Segunda, la primera pregunta de la prensa Carolina Toá, ministra del Interior y superior directa de Monsalve, fue si el gobierno sabía y desde cuándo esto. La respuesta fue que tanto ella como Boric se enteraron de esto el día martes y que Monsalve había tenido ese mismo día una conversación personal con el presidente. Un paréntesis. ¿Y por qué es relevante saber el momento exacto en que el gobierno supo esto? Porque eso es lo que permite evaluar la forma en que reaccionó ante una denuncia que, independiente del resultado de la investigación, es gravísima en sí misma y no se puede, por tanto, minimizar. Y esa evaluación política debe hacerse teniendo a la vista los detalles que se conocen de la denuncia propiamente tal, que vamos a comentar de inmediato, pero también considerando el ideario con que el propio gobierno se ha declarado comprometido. Volvamos a la cronología del asunto. El gobierno dice que se enteró de lo ocurrido el día martes de esta semana. Y al respecto, hay una cuestión que toda debería precisar. Cuando dice que ella y el presidente se enteraron del asunto el día martes, ¿se refiere a que ese día supieron del ingreso de una denuncia a la Fiscalía? En otras palabras, antes de eso, ¿no sabían nada? Pregunto porque Néstor Aburto, periodista de Bío Bío, ha dicho que la denunciante es una persona conocida por todo el equipo de la Subsecretaría del Interior. Es decir, que varios funcionarios del gobierno conocen la identidad de la mujer y también algunos detalles del incidente, y no a raíz de la información publicada en prensa. Cuesta creer que atendía la magnitud de la acusación, esta no llegará antes a oídos de Toá o del propio Boric. Es como el tipo de cosas que se saben rápido cuando alguien está dispuesto a hablar de lo ocurrido. Entonces está por verse, pero sería bueno averiguar esto. Ahora bien, incluso si presumimos la buena fe y creemos que fue el martes, el día en que llegó a ellos la información, cuesta entender por qué Monsalve siguió cumpliendo funciones oficiales y de alta exposición pública. De hecho, cuando la prensa hizo público este asunto, Manuel Monsalve estaba nada menos que en el ex Congreso haciendo una exposición sobre la ley de presupuesto. No parece ser el tipo de tareas que uno le encomienda cumplir a alguien que tiene una denuncia de tamaña magnitud en su contra. Porque en definitiva está actuando en representación del gobierno. Voy a retomar este punto y explicar luego por qué creo que la suspensión de funciones debió ser inmediata y por qué pienso que esa suspensión de sus actividades o renuncia no contraviene la presunción de inocencia en caso de que el acusado fuera declarado inocente. Pero revisemos primero el testimonio de la denunciante para que podamos analizar la cuestión desde la perspectiva más objetiva posible. Según información de La Tercera, la presunta víctima es asesora del gabinete de la Subsecretaría de Interior y trabajaba directamente con Monsalve. Atención con los detalles. Ella dice que la primera vez que Monsalve la contactó por motivos extralaborales fue el 1 de septiembre, a través de la aplicación Signal. Para quienes no lo saben, se trata de una plataforma de chat tipo WhatsApp que ofrece, dentro de sus opciones de configuración, la eliminación automática de mensajes. Monsalve la tenía activada para que los mensajes se borraran cada 30 segundos. Ese mismo día, Monsalve habría tenido una reunión laboral con ella en el Costanera Center. Después de eso, ella misma le habría pedido que la acompañara a comprar cigarros para instalarse después en una plaza a fumar. Y en ese lugar, Monsalve habría intentado darle un beso, obviamente sin su consentimiento. Y acá quiero hacer un paréntesis antes de seguir.
Estamos hablando de hechos que, por lo menos hasta este punto, son fáciles, creo yo, de comprobar. En los centros comerciales, en las plazas, suele haber cámaras. La cuestión es que, si esto fuera cierto, es insólito, realmente insólito que la autoridad a cargo de perseguir el crimen organizado, de desbaratar bandas de narcos, esté en reuniones de trabajo en un mall. Es sabido que varios fiscales del norte cuentan con unas medidas de seguridad, escolta, armamento de guerra, entre otros. Si el segundo responsable de la seguridad en Chile puede darse el lujo de pasear por el mall y fumar en una plaza, pregunto, ¿es un inconsciente, un irresponsable? ¿O es lo suficientemente irrelevante como para que su vida no esté en peligro? Sigamos. En su relato, la funcionaria dice haber quedado paralizada y sin decir nada después de este intento del ex subsecretario y que luego habría pedido un Uber para volver a su departamento. Al día siguiente de este episodio, Gabriel de la Fuente, el que era jefe de gabinete de Monsalve, la llamaba para informarla de un cambio de funciones laborales suya que consistía en acompañar al subsecretario de Regiones y a todas sus reuniones diarias. Esto habría sido algo así como un ascenso, con un aumento también de su remuneración. Reitero lo ya dicho, se trata de información bastante fácil de corroborar, de modo que deberíamos saber, bastante luego, si hay o no inconsistencias en el relato de la denuncia. El 21 de septiembre, ahora sábado, Monsalve habría vuelto a contactar por Signal a la mujer, esta vez para citarla a un restaurante peruano en la calle Maquiver. La cito, comillas, esto dice ella. Hablamos de temas laborales, políticos y académicos. Ahí él me señaló que yo era una motivación para él en el trabajo, por lo que propuso pagarme un curso de inglés, a lo que respondí que no quería. Una motivación. Ojalá este tipo de motivación la tuvieran para enfrentar los temas que están a su cargo. Pero vamos a la parte esencial de la declaración de la eventual víctima. Lo último que dice recordar es que tomaron al menos 3 pisco sour y que luego despertó en la pieza de hotel de Monsalve sin conciencia respecto de lo que había pasado entre una cosa y la otra. Sin conciencia. José Antonio Neme informó que una fuente suya le dijo esto. Leeré textual lo que dijo Neme. Esa noche, después de los tragos y demás, los escoltas estaban haciendo su trabajo y el propio Monsalve les habría dicho que se fueran. Él mismo les pide que lo dejen solo. Él les pide que lo dejen solo con esa mujer, que se vayan, que él va a llegar al hotel por sus propios medios y los escoltas, según esta fuente, no se van. Los siguen disimuladamente detrás del taxi hasta llegar al hotel. Sabemos, por tanto, que si esto es cierto, hay testigos y que el gobierno está en condiciones de hacer su propia investigación también. El punto es que el director de la PDI dice que no es así, que Monsalve no tenía escoltas ese día ni autos fiscales a su disposición. Despertó sin ropa y con manchas de sangre en la cama del ex subsecretario, asegura la denunciante, también con una herida en la muñeca, cuyo origen no identificaba, y rastros de un golpe en la frente. Monsalve le habría dado un beso en la herida, asegurando que tampoco recordaba lo que había pasado. Curioso, por decirlo menos. Sabemos también que la denunciante le entregó a la fiscalía la ropa que usó ese día, que la PDI ya incautó el celular de Monsalve y está analizando las cámaras de seguridad del hotel. Hubo también un operativo en el restaurante peruano donde supuestamente se encontraron. Volvamos ahora a los 2 días que se tomó Monsalve para renunciar. Y él para renunciar y el gobierno para pedirle la renuncia. Hay que empezar por enfatizar que no podemos dar esto por descontado. No sabemos cuánto pensaba esperar el gobierno para hacer pública la información y ni siquiera hay evidencia de que tuviera la intención de hacerlo, porque todo se supo, como decíamos, a partir de una información de la prensa. Pero ¿por qué esto es tan grave? ¿Solo por una cuestión simbólica? ¿Por el hecho de que era importante dar una señal clara? No. Hay una cuestión gravísima acá. Manuel Monsalve era subsecretario de Interior. De él dependían en su calidad de tal, oiga bien, Carabineros, la PDI y también la Agencia Nacional de Inteligencia. En el momento mismo en que el gobierno supo de esto, o sea, como mínimo a partir del martes, tenían el deber de suspenderlo de manera inmediata, incluso aunque no lo hicieran público. ¿Saben por qué? Porque si la acusación es cierta, Monsalve pudo, en el lapso transcurrido entre la supuesta violación y su renuncia, solicitar la incautación de cámaras de seguridad cuyo contenido lo comprometiera, solo para poner un ejemplo. Pero vamos a ver que esta no es solo una especulación. Ninguna empresa, ninguna persona mantiene en su cargo y cumpliendo funciones relevantes de representación a un sujeto sobre el que pesa una acusación gravísima. Y mucho menos si la posición que ocupa le permite cosas como, por ejemplo, borrar evidencia. Y esto, repito,
no se contradice con la presunción de inocencia. De hecho, la resguarda. Porque cuanto más lejos esté un acusado de las pruebas que puedan demostrar su inocencia, más sólida es también su defensa. Y por el contrario, en la medida en que haya podido manipularlas, mayores son las presunciones en su contra. De hecho, el mismo día de su renuncia, Monsalve le dijo esto a su equipo: tengo una relación directa y cotidiana con el Ministerio Público, con la Policía de Investigación y con Carabineros de Chile, y en el marco de esta investigación tengo que garantizar la autonomía de las instituciones para llevarla a cabo. Asegura que se va para garantizar la independencia. Pero resulta que, según información de La Tercera, hay 3 fuentes que aseguran lo que sigue: que Monsalve, mientras todavía ejercía como subsecretario de Interior, instruyó a personal de la PDI a buscar las cámaras del hotel en que vive, y que, según la denunciante, habría sido el lugar en que fue violada. Específicamente, que pidió a efectivos de la unidad de inteligencia de la PDI que fueran al Hotel Panamericano con el objetivo de revisar las cámaras de seguridad del lugar y saber qué había pasado. Si habían pasado la noche ahí, si es que existían imágenes de ambos, etc. ¿Por qué? Porque, según las fuentes de La Tercera, Monsalve no recordaba lo que había pasado esa noche. ¿Y saben ustedes cómo se supo de esto? Porque personal de la PDI fue al hotel de Monsalve a pedir las cámaras después de que se hiciera la denuncia de la mujer. Y el personal del hotel se manifestó extrañado porque otros efectivos de la PDI ya habían estado ahí, ya habían revisado y retirado las imágenes. Y a raíz de esto, el personal de la PDI dio cuenta de esto a sus superiores y a la Fiscalía, razón por la cual ahora también se lo investiga por obstrucción a la justicia y violación a la ley de inteligencia, además de la violación propiamente tal. Monsalve no tenía orden judicial para solicitar cámaras, pero lo hizo. Lo hizo en su calidad de autoridad del Ministerio del Interior y tenía, por tanto, interés en el contenido de esas cámaras. O sea, esto es mucho más que una inconsistencia o falta de transparencia del gobierno de Boric. Es una conducta que, ya sea por accidente, por torpeza o derechamente con intención, se constituyó en una obstrucción fáctica a la justicia. El propio Boric reconoció esto, admitió que el Monsalve le dijo haber revisado las cámaras de seguridad, razón por la cual debe asumir también su responsabilidad. Impresentable también desde el punto de vista político, como decíamos, la inconsistencia. Este es el gobierno autodenominado feminista, el que habla de garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Estos son los que validan como principio el amiga yo te creo, que es en la práctica una especie de validación a priori y absoluta del testimonio de cualquier mujer y, por tanto, una condena también a priori y absoluta a cualquier hombre que se encuentre en posición de acusado. Pues bien, ese principio, insisto que yo no comparto, se va al tacho cuando se trata de uno de los suyos. Ahí es donde se activa el otro discurso, la presunción de inocencia, los resultados de la investigación, la privacidad de la víctima. Y en general de todo lo que les sirva para eludir la responsabilidad que tienen, al menos, de ser coherentes. Y por eso es impresentable que Boric no tuviera nada que decir el día que se publicó la nota y que en cambio sí se haya dado el espacio para hacer una declaración especial en La Moneda para comentar la destitución de Sergio Muñoz. Es impresentable esto de tener una vocera a conveniencia, como decíamos antes. Lo mismo hizo con los incendios de Viña. Para la foto y el abrazo estaba ella. Para rendir cuentas, desapareció. Un patrón de conducta que no es solo suyo, es de Boric, que tolera tener a una persona desempeñando un cargo y al mismo tiempo eludiendo las dificultades del cargo. Es impresentable que la ministra de la Mujer, tan comunicativa en general, se mostrara dispuesta a responder solo 6 preguntas y se tomaran, oigan bien, 3 minutos en total para esas preguntas. Impresentable que en el contexto de esa denuncia aprovechara la oportunidad de recalcar los compromisos y funciones de su ministerio. Bueno, claro, quizá debería sentirse obligada a rendir cuentas porque en cada uno de los 2 años del gobierno de Boric completo, 2022 y 2023, ha habido más delitos sexuales y violaciones que cualquiera de los 10 años anteriores. Y si comparamos los delitos sexuales y violaciones del año 2023 y los del 2015, año de la creación del Ministerio de la Mujer, en 2023 se cometieron un 75% más. Ministerio inútil que no debería existir. Impresentable que a la pregunta ¿es razonable para un gobierno que se declara feminista esperar la publicación de la prensa para tomar cartas en este asunto? Respondiera Orellana esto: el gobierno no esperó a que hubiera una publicación de prensa, sino que empezó
a evaluar la situación una vez conocida a carácter general la denuncia que se había interpuesto. Evaluar la situación. Esa fue la reacción del gobierno que destaca la feminista. Paulina Bodanovich, impresentable también el día 17 de octubre a las 4 de la tarde. Son hechos que están en investigación, no tenemos mayores antecedentes, pero sí creo que hay que valorar el hecho de que haya renunciado a su cargo. Fantástico, acá sí corre, como decíamos, la presunción de inocencia y una felicitación al acusado de violar por haber renunciado en el momento en que no tenía literalmente otra opción. En el colmo de la hipocresía, dice que les preocupa la situación de la víctima o la denunciante, la revictimización, porque sabemos lo difícil que es hacer estas denuncias en estos casos. Todo con tal de eludir la posición mínimamente coherente que se les podría exigir. Están ocupados también de lo de siempre, Brito, diciendo que en esta materia estaremos siguiendo de cerca las diligencias para tener la tranquilidad de que esto no será mal utilizado para sacar ventaja en medio de un contexto político electoral. Fantástico, lo único que importa. A veces las relaciones familiares son complicadas. Dicen que Joaquín Lavín, hijo, está de acuerdo con la decisión de Katy Barriga, su mujer, de crear contenido de connotación sexual para una plataforma de adultos. Que fue un acuerdo familiar, que ella estaba sin ingreso y debía hacer algo, tener desafíos. Pero no creo que la cosa sea tan simple, ni para él, ni para sus hijos. Si se trata de relaciones familiares, el ministro Sergio Muñoz también fue removido de la Corte Suprema esta semana a propósito de 2 incidentes relacionados nada menos que con su hija. El caso Hermosilla es de antología en materia de familia, la gran familia política. Llevamos meses, años quizá, hablando de esto, de vínculos personales que complican a la clase política, de relaciones humanas que se han prostituido, de personas que en el ejercicio de su cargo han beneficiado a otras en perjuicio del resto de los ciudadanos. Y por eso, antes de comentar el emprendimiento de Barriga, la destitución de Vivanco y Muñoz, la forma en que votaron los diputados y sus argumentos, el caradurismo brutal de Camila Vallejo en relación a octubre del 2019, antes de todo eso, me gustaría comentar una experiencia personal y tiene que ver con la forma en que los vínculos personales pueden incidir en las propias opiniones. Cuando yo iba a empezar a grabar mis columnas en BioBio, o sea, cuando iba a pasar de texto escrito a formato audiovisual, recuerdo que un periodista, al que respeto mucho, me preguntó cuál iba a ser la posición en que iba a jugar. ¿Vas a defender a tu sector o quieres convertirte en una francotiradora? Me lo dijo así, tal cual, seguramente con mucha más conciencia que yo del precio que podía llegar a tener la independencia. Yo respondí intuitivamente, claramente sin dimensionar lo que pasaría después. Le dije que no quería disparar por disparar, pero que tampoco me hacía sentido ser la defensora de intereses particulares. De hecho, en mi caso, eso sería bastante más rentable. Es algo que pienso con bastante frecuencia. Estoy siendo objetiva, se me pasa la mano a veces, soy condescendiente con personas a las que conozco o excesivamente dura con los adversarios políticos. La objetividad es una cuestión principal si uno se dedica al análisis político, porque el análisis es un tipo de actividad bien distinto al de una vocería corporativa. Y a veces cuesta. Pero la objetividad también es exigible a cualquier persona que ejerce una función pública. Y aunque no lo había pensado así hasta hace poco, los ciudadanos no están dispensados de este deber. A saber, del deber de considerar los asuntos públicos con la lógica que impone la propia naturaleza de estos asuntos. Y voy a hacer una analogía. Nosotros no podemos, por ejemplo, poner una reja en la calle en que vivimos para reducir el tránsito de autos o mejorar la seguridad. No podemos tampoco construir una casa en una plaza pública. Todo esto es bien obvio, ¿cierto? Entendemos que somos dueños de algunas cosas, no de otras. Los asuntos públicos representan precisamente eso, un espacio que es común, que debe regirse por normas que son también comunes y en las que el criterio con que esas normas se aplican es o debe ser igual para todos. Si no somos capaces, entonces, de analizar lo público con la lógica de lo público, entonces no nos quejemos después de que los que se sienten autorizados a retirar platas del Estado para financiar su activismo, porque descansa en el mismo principio que yo soy la medida de todas las cosas, si somos nosotros está bien. Y si ustedes me preguntan, ¿qué relevancia creo que tiene esta especie de doble estándar? Me atrevo a decir, fíjense bien, que es un aspecto esencial de la crisis política en que estamos desde el 2019, así de radical, porque el sesgo
permanente de la prensa, no transparentado además, la arbitrariedad de los políticos, la autocomplacencia de la élite, el uso y abuso de poder de los funcionarios públicos en su propio beneficio. Todas estas actitudes indignan a la mayoría y acabarán destruyendo al país que decimos querer. Y no lo digo figurativamente, sino literalmente. Estamos al borde del abismo y falta solo una pequeña chispa para que la situación explote. La paciencia de las personas se acaba. Esto de enterarse semana a semana que nada es lo que parece, que la mentira es permanente y sistemática, que no hay cómo defenderse de gente que se apropia, ya no de cosas, plata o cargo, que no le pertenecen, sino de las reglas del juego y las rigidizan o flexibilizan a antojo. Satura y acabará más temprano que tarde, creo yo, con un outsider en el poder. Y la conducta de la clase política confirma que no está dándose cuenta de lo que pasa. Esta semana vimos a la izquierda y la derecha dando un triste espectáculo en el proceso de remoción de 3 ministros de la Corte Suprema. A la candidata Iracy Hasler haciéndole una china en el agua a una persona en un video de campaña. Vimos a Vallejo eludiendo la pregunta acerca de si se arrepiente o no de haber mentido cuando dijo que en Baquedano había un centro de tortura. Vimos a la prensa averiguando qué opinaba el marido de Katy Barriga con su emprendimiento. Vimos a un subsecretario del Interior renunciar, como comentábamos recién, a propósito de una acusación de violación en su contra. Lo banal y lo trascendente, todo en un mismo saco. A ver, seamos francos. Todas las personas tenemos creencias y opiniones políticas asociadas a esas creencias. Y por eso, en mayor o menor medida, el sesgo es inevitable. O sea, piense cada uno en sí mismo. ¿No hay defectos de las personas que nos resultan mucho más difíciles de tolerar que otros? Incluso sin una causa justificada. A veces nos indigna, por ejemplo, la impuntualidad y no el desorden. Y no sabemos muy bien por qué. Esto es inevitable y hasta cierto punto se traslada al plano político. Entre las conductas de los políticos que estimamos reprochables, hay algunas que no nos importan poco y otras que nos indignan. Así se manifiesta el sesgo. Pero cuando las simpatías o antipatías naturales están por encima de cualquier consideración racional, cuando el sesgo deviene en un doble estándar, en un conveniente cambio de criterio, entonces es cuando estamos tratando de apropiarnos de un espacio que es común. La pregunta para los políticos es, también para nosotros como electores, ¿van a ser coherentes con las ideas que han defendido y en virtud de las cuales han resultado electos? ¿O su compromiso estará más bien con las personas que son cercanas a ustedes? ¿Defenderán lo indefendible de los propios y cuestionarán lo irrelevante en los ajenos? Llama la atención, por ejemplo, que ante la denuncia de violación que hay en la Fiscalía contra Monsalve, así reaccione la bancada feminista. A todo esto les cuento que acaba de pasar la diputada del Frente Amplio, Gael Joemans, que es parte de la bancada feminista. Tratamos de hablar con ella, pero dijo que estaba súper apurada, que tenía que ingresar a la subcomisión mixta. Entre varios le insistimos en si podía hablar de este tema, para ver, claro, cuál es la reacción también de esta bancada. Y llama la atención, porque la razonable prudencia que todos debiéramos tener ante acusaciones como esta gente la tiene solo cuando se trata de ellos mismos. Ahí y solo ahí es cuando hablan, por ejemplo, de la presunción de inocencia. Alguien puede decir que esto es natural, humano, me refiero a ser condescendiente con los propios, digo en general, no en relación a una denuncia de violación. Y es cierto que la proximidad lo acerca a uno a la comprensión, a tener en consideración cuestiones de contexto, de carácter, antecedentes familiares, en fin. Nos aleja del blanco y negro y eso no es malo, incluso podemos considerar que somos más justos cuando juzgamos así, porque la realidad suele ser compleja y más bien gris. Pero hay un problema. El juicio político, la opinión política, no es un juicio orientado a determinar si la persona enjuiciada es buena o mala, si merece el cielo o el infierno. Tampoco es un análisis psicológico de los resortes que pudieran explicar su conducta. Cuando tenemos que analizar una situación política, tomar una decisión política, no podemos perder de vista que estamos hablando de personajes públicos en relación a la función que desempeñan, que también es pública y que afecta de manera evidente, por tanto, al resto de los ciudadanos. Cuando hablamos del caso Cubillos, por ejemplo, nos referimos a la conducta de un personaje político, no de un privado cualquiera. Hablamos de una persona que durante los 4 años en que supuestamente cumplió labores académicas, participó activamente de 3 campañas políticas, una de ellas para sí misma, y ejerció a su vez un cargo público
y que en ese contexto recibió un sueldo que no tiene explicación, si creemos en el hecho de que el mercado algo dice, pasando varios meses, además fuera de Chile. Básicamente, hablamos de financiamiento político encubierto. ¿Pero saben ustedes cómo? En parte con recursos públicos. 45% de los ingresos de la Universidad San Sebastián son públicos. Y también en una empresa cuyo giro tiene que ver con la educación, o sea, que promete educación universitaria a jóvenes de clase media, pero que destina parte de esos ingresos, por lo visto, a otras cosas. ¿Por qué el análisis de este hecho debería ser tan distinto si el protagonista se llamara Fernando Atria y la universidad empleadora la UDP? Ser amigo, ser pariente, ser afín, a veces resulta problemático. Pero si queremos una política seria, no podemos cambiar de criterio como quien cambia de zapato, ni podemos tampoco equivocarnos en las categorías de análisis. Hay personas que entienden la lealtad como una especie de incondicionalidad. Pues bien, yo esperaría que esas personas comprendieran que no pueden aspirar a un cargo público. Si el compromiso de un candidato con sus amigos, con su familia, es anterior a su compromiso con la verdad, con la justicia, entonces hay que elegir. Uno no puede pretender quedarse con la tribuna, pero sin los costos de tener esa tribuna. El juicio político es un juicio ineludible en el contexto del análisis político, si uno aspira a tener algo de credibilidad. Ineludible para los electores si no quieren avalar con su voto conductas que tienen una repercusión social negativa. Ineludible para los propios políticos, cuya función no es la defensa de intereses corporativos, sino la representación del interés de los ciudadanos en su conjunto. No se trata, por tanto, de erigirse en defensor de las buenas costumbres, en mostrarse implacable en el ámbito de la moralidad. Se trata de entender cuál es la cancha en que estamos, cuál es la posición en que jugamos y cuál es el principio que ha sido vulnerado. Y si hay afectación a un principio relevante, simplemente no es posible guardar silencio. Me llamó la atención, en este sentido, el silencio de los senadores de derecha en lo que se refería a la acusación contra Ángela Vivanco. Puede que haya habido razones de otro tipo para ahorrarse los discursos. El problema es que hasta ahora el silencio de los candidatos, de las directivas de los partidos, de las bancadas, es sepulcral y generalizado. Y entonces uno vuelve a preguntar, ¿dónde están las lealtades de estas personas? ¿Con el amigo, la amiga o con los ciudadanos que se ven perjudicados por los casos que se han conocido? La familia, la confusión entre lo público y lo privado. ¿No es precisamente eso lo que llevó a Katy Barriga a la municipalidad de Maipú? Parece que sí, y lo mismo se puede decir de su marido. Pero ocurre que el debate político no ha sido en realidad político. La noticia ha sido que Katy Barriga enfrentaría el desafío de crear contenido de índole sexual para una plataforma orientada a ofrecer este tipo de productos. Lo primero que pensé, atendí a mi edad, es todavía hay mercado. La discusión ha versado sobre lo que dice o no dice su marido o su hijo. Y ahí es donde me pregunto si no estamos entrando a un espacio que es privado. El hecho activó, sin embargo, el clásico escándalo farisaico de la izquierda radical, implacables con Barriga, incondicionales con Naya Fácil. Moralidad de conveniencia se llama. Obviamente, lo carnavalesco de la información podría justificar reflexiones más de fondo. Por ejemplo, en relación al casting que hacen los partidos políticos al momento de elegir candidatos, que los llevan a estar en posición de gastar miles de millones de pesos si llegan a convertirse en alcaldes. Los partidos cumplen teóricamente, como es obvio, una función pública, se financian con recursos públicos. ¿Sabían ustedes? ¿Responde por este tipo de errores que van bastante más allá de la mera frivolidad? También podríamos referirnos a la forma en que ella misma, Barriga, enfrenta o se hace cargo de las responsabilidades que efectivamente tiene en el endeudamiento de una comuna. Porque en enero del 2024 Barriga fue formalizada por fraude al fisco y falsificación de instrumento público. Y el monto del fraude, de acuerdo a la tesis del fiscal Encina, era hasta entonces de 31.000 millones de pesos. Pero en la audiencia de reformalización de septiembre del 2024 el monto subió a 60.000 millones de pesos. Cabe preguntarse también en qué consistió el paso de Katy Barriga por Maipú. Es curioso que esto sea lo mejor que tiene para ofrecer. Silencio de la UDI, que puedo comprender tratándose de su suegro, pero los demás, como dice Cambalache, hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazados ni escalafón. Los contrastes,
la coexistencia de cosas graves con la sobredimensión de lo irrelevante. Es el problema de las redes sociales, no hay jerarquía. Miren este video de Iracy Hasler. No soy tu mami, no soy tu hija, no soy tu prima, no soy tu mami, ¿te quedó claro? Sí, soy tu candidata y tu vecina. Iracy, otro no. Obviamente, si fuera una candidata derecha, estarían acusándola de violencia, interpelarían al Instituto Nacional de Derechos Humanos para que se pronunciara. Si fuera hombre, habría acciones legales presentadas en su contra y acusaciones de misoginia. Sabemos todo eso. Pero ¿vamos a prestarnos para validar la política de la histeria? Iracy es esta persona. Iracy, estuvimos. Iracy, otra no. Eso. Que se exprese. A mí me cuesta entender por qué habla como niñita chica o como tontita, pero no da para más. Es un signo más de los tiempos que corren. Y la China no es una noticia demasiado distinta a la del desafío Guinness que enfrenta a la región del Maule de hacer el gym más grande del mundo. Curicó compitiendo con Talca, que pasó la historia con el completo más grande del mundo. Si no lo han visto, buscar en Google porque es de antología. Los signos de los tiempos, insisto. El punto es que entre una banalidad y otra fueron removidos nada menos que 2 ministros de la Corte Suprema, cuestión que no tiene, como es obvio, nada de trivial. Y pretendo hacer un análisis breve de aspectos de su caso, el caso de Muñoz, que creo interesante destacar para centrarme luego en la conducta de los acusadores, de izquierda y de derecha, que nuevamente, estimo, ha sido vergonzosa. Todos tenemos sesgos, y uno de los míos tiene que ver con la maternidad. Y como el caso de Muñoz tiene relación directa con su hija, seguramente en algunos sentidos perderé un poco de objetividad. Juzguen ustedes. Una de las causales de la acusación tuvo que ver con que Muñoz no habría denunciado a su hija por el hecho de que estuviera impartiendo justicia desde Italia, trabajando remoto. Pese a que la justificación por la que se había permitido a ella trabajar de manera remota tenía que ver con un supuesto deber de cuidado de su madre en Chile, obviamente. Uno de los argumentos de Sergio Muñoz fue que la corrección disciplinaria de un juez, su hija es juez, no recaía en él, sino en la Corte de Apelaciones respectiva. Estoy de acuerdo con él, pero no por razones administrativas. Creo que nadie puede exigir a un padre que denuncie a su propia hija. Tanto así que existe el derecho a no declarar cuando se trata del cónyuge, conviviente, ascendiente, descendiente, hermano, pupilo, guardador, o adoptante o adoptado. Nuestro ordenamiento entiende que eso es algo que va más allá de lo exigible en algunos casos, y pienso que la situación de Muñoz podría considerarse análogamente a algo como esto. Estoy de acuerdo también en que el aspecto familiar, como dijo textualmente Sergio Muñoz en entrevista en La Tercera, creo que no puede estar dentro del escrutinio. Si estuvo de acuerdo o no con ella, si la reprendió, podemos considerar que atañen a su vida privada. Pero hay algo que no podemos obviar. Sergio Muñoz ha sido por mucho tiempo un poderoso ministro al interior de la Corte Suprema, no solo por su ascendencia intelectual, también porque cumple funciones administrativas relevantes. En su función jurisdiccional ha tenido además amplias atribuciones respecto de la vida de los chilenos, de todos los chilenos. La condición de funcionario público y de alta autoridad impone ciertos deberes. Reitero, no creo que uno de ellos haya sido denunciar a su hija, pero pienso que sin necesidad de llegar a este punto, debió imponer su autoridad, más aún si la hija en cuestión vivía en su propia casa. Así como no se puede esperar de un padre una acusación contra su hijo, así también no se le puede dispensar del deber que tiene de imponerse cuando se trata de una cuestión seria y se está en condiciones de hacerlo. No creo, la verdad, que este episodio justifique una acusación constitucional o que dé cuenta de un notable abandono de deberes de su parte, de Muñoz, pero pienso que puede ser objeto de reproche. La otra causal, en cambio, era de una entidad muy distinta, también referida a su hija. Sergio Muñoz habría compartido con su hija información sobre una causa en la que ella tenía interés. Ese es, en resumen, el hecho que quería sancionar y que evidentemente había que probar. La primera versión de los hechos es la siguiente. La hija de Muñoz estaba en proceso de compra de un departamento, que era parte de un proyecto que por orden judicial estaba paralizado. Ella habría intentado desistirse de la compra, o más bien mover la inversión a otro proyecto de la misma constructora, porque según dijo la ejecutiva de Fundamenta, Graciela Muñoz aseguraba estar en conocimiento del estado del proyecto, dado que su padre era ministro de la Corte Suprema. La defensa de Muñoz, por su parte, desmintió esa declaración, o sea, básicamente dijo que la ejecutiva mentía. El caso descansa, por tanto, tal como dice el propio Muñoz, en un testigo de oídas. Pues bien, me parece, tratando de ser objetiva,
que hay argumentos en los dos sentidos. Por ejemplo, el hecho de que él estuviera efectivamente viendo la causa y ella efectivamente tratando de desistirse de la compra podría considerarse una presunción en contra de Sergio Muñoz. Hay, sin embargo, algunos antecedentes más. La hija seguía pensando comprar otro proyecto a propósito del retraso en que estaba este. Pero esto sin mayor urgencia, consta en los chats. Y esto es muy relevante. Después de que Muñoz hubiera fallado en contra de la empresa. Esta es una presunción a favor de Muñoz. Si realmente quería beneficiar a su hija, ¿por qué no votar de una forma que fuera más segura para ella? ¿No es una razón para darle al menos el beneficio de la duda? ¿O es un corrupto que traspasa información a su hija, pero que a la vez desfavorece a su hija en un fallo? No me atrevo a tomar posición respecto a esta acusación porque no he estudiado el caso de manera seria. Pero más allá de cualquier razonamiento jurídico, la clase política volvió a dar un espectáculo patético. Fíjense ustedes en el momento en que se presenta la acusación, en la forma en que procede el Parlamento y en los argumentos que usaron los parlamentarios de derecha e izquierda para condenar o defender. Todo mal, todos mal. Vamos primero con el tema de la oportunidad. Esta información relativa a Sergio Muñoz es bastante antigua. De hecho, es pública desde el 2022. Yo he oído a Mochati referirse a este asunto en muchísimas ocasiones, tanto en el noticiero matutino de la Bio Bio como en la columna semanal de los viernes. Dado que los hechos eran, como se dice, públicos y notorios, ¿por qué no antes y ahora sí? ¿Un repentino sentido de la justicia? Muchas personas probablemente no estiman relevante la cuestión del tiempo, porque en estos debates la discusión pública versa casi siempre sobre lo más concreto. ¿Favoreció o no Sergio Muñoz a su hija a partir de un fallo suyo sobre un caso en el que ella tenía interés? Esa parece ser la cuestión, la única cuestión. Yo creo que la clase política, sin embargo, está dando espacio para una discusión mucho más amplia que esta. Porque si quienes votaron a favor de la acusación llegaron a la convicción de que el acto que se le imputaba a Muñoz realmente justificaba su remoción, no queda más que preguntar por qué esto no se hizo antes. ¿Y saben por qué esto es importante? Porque si las razones que condicionaron el voto de los senadores no son las correctas, el problema institucional del que hemos estado hablando no tiene caso. El espacio público es precisamente lo opuesto a esto, o debería ser, porque lo que se juega en él son justamente las reglas del juego. Y si alguien las usa para un objetivo distinto al que tienen, contribuye en el fondo a la banalización de todo, a la perversión de las instituciones, para empezar. La forma en que la acusación se desarrolló tampoco parece accidental. Cuando la Cámara decide someter a votación la admisibilidad de dos acusaciones constitucionales, pero de manera conjunta, ¿por qué lo hace? Uno de los casos fue noticia recientemente a propósito del caso Audio. Otro versa sobre un asunto que es de público conocimiento desde hace por lo menos 2 años. ¿Por qué habría que obligar a los diputados a emitir un solo voto para pronunciarse sobre personas distintas, casos distintos, de hechos que además son inconexos? ¿No parece algo tramposo e injusto además? ¿No deja demasiado espacio para suponer que el ánimo verdadero era de pareo, no de justicia? Insisto, hoy la decisión puede haber estado alineada con la opinión pública y pasar desapercibida en sus detalles, pero tarde o temprano la incoherencia queda al descubierto y la credibilidad se pierde. Si se va uno nuestro, se va uno de ustedes también. ¿Esa es la lógica? Y nótese que no pretendo defender a Muñoz, sino cuestionar el procedimiento que se siguió acá. Sobre todo si uno de los reproches que se le hace a Muñoz desde hace años tiene que ver precisamente con esto, con fallar contra la norma expresa, muchas veces sobre la base de un personalísimo sentido de la justicia. Y por tanto, desde una lógica del tipo, la ley soy yo. Esto es justamente lo que inspira la conducta de la clase política. Si lo que quiero está bien, da un poco lo mismo cómo. La izquierda ha insistido en la idea de que el juez Muñoz ha sido acusado por sus fallos, en el fondo. Algo así como, no nos gustan sus decisiones, entonces saquémoslo. Y él mismo dijo algo parecido, acúsenme por los fallos, pero no pueden, porque las sentencias que uno dicta no pueden ser revisadas por otro poder del Estado. Creo que se equivoca. Las sentencias no pueden ser revisadas por otro poder del Estado en su contenido material, obviamente. Y en eso consiste precisamente la independencia de los poderes. Pero las sentencias pueden ser revisadas en cuanto a los criterios conforme a los cuales se falla. Porque estamos, se supone, bajo el imperio del derecho y no de una monarquía absolutista.
Porque si un juez puede fallar de cualquier manera y en ninguna circunstancia su fallo puede ser cuestionado, entonces resulta que la voluntad de un ministro estaría por sobre el ordenamiento jurídico entero. ¿Es eso lo que dice o piensa Muñoz? ¿Es eso lo que cree la izquierda que lo defiende? Porque insisten en la idea de que Muñoz ha sido removido por su fallo, pero lo defienden, conforme al mismo criterio, por su fallo. ¿En qué quedamos entonces? La cosa queda al capricho del acusador de si le gusta o no a un grupo lo que el ministro decide. En el momento en que alguien se pone por encima de la ley o reclama para sí el derecho de tener una atribución como esa, en ese mismo momento reconoce como principio válido que otros hagan también lo mismo si así se lo dicta su conciencia. La verdad es que creo que este problema, asociado por supuesto a muchos de sus fallos, es el problema de fondo, pero no estaba en la acusación como causal de remoción. Fue bastante chocante, por tanto, oír a la izquierda hablar institucionalmente, con referencias al debido proceso, a la fragilidad de los testigos de oída, etc., cuando se trataba de Muñoz, pocos días después de haber presentado una acusación fallida contra el ministro Matus por haber negado la existencia de chat con Hermosilla. Es relevante consignar al respecto que él nunca negó conocer a Hermosilla, simplemente negó la existencia de chat. Y acá hay dos opciones. O creemos la versión de Matus, que revisó el teléfono, no encontró nada y pensó que no existían realmente chat, o que mintió. Asumamos que mintió. Que no reconoció la existencia de vínculos pese a que los había. Que maliciosa e intencionalmente no incluyó a Hermosilla en su lista de inhabilidades, etc. Esta seguidilla de presunciones, que además son difíciles de fundar porque tienen que ver con intenciones, ¿justifican los términos en que esta acusación se presenta? Dicen los diputados firmantes de la acusación que esta se funda en, leo, hechos graves que demuestran un incumplimiento significativo y reiterado de los deberes y obligaciones propios de un ministro de la Corte Suprema de Justicia. ¿Incumplimiento significativo y reiterado? ¿Qué pruebas hay de esto? Si es que efectivamente Matus nunca falló en una causa que involucrara a Hermosilla, según sabemos. Los discursos de los diputados favorables a la acusación apuntaron casi todo a la gravedad de haber mentido en relación a los chats. Permítanme decir que mientras los oía tenía la sensación de estar en un burdel hablando de virginidad, pero en fin. La pregunta es, ¿cuál es la medida que vamos a usar para medir la conducta de los personajes públicos? Parece que en el caso de Matus se trataba de una pequeña venganza a propósito, de nuevo, de un fallo que a la izquierda radical no le gustó o de una representación. ¿Cuál es el criterio que está usando la clase política para tomar posición? ¿La amistad, el parentesco, la conveniencia política? Privatizar lo público, adueñarse de lo ajeno, cooptar las instituciones, destinar plata de impuestos al activismo. Eso que comentábamos al comienzo respecto de los costos que tiene el esfuerzo por ser ecuánime, objetivo, no es en realidad un costo personal. O no es principalmente un costo personal, sino social. Si cada uno de nosotros convierte su opinión o decide su voto conforme a preferencias viscerales que se sostienen en el fondo en la conveniencia de grupos de interés con los que nos identificamos, lo que sigue es una guerra. Porque cuando no se reconocen criterios generales y comunes, cuando no hay racionalidad en el debate público, no hay forma de resolver las diferencias, no hay instrumento. Es un poco lo que vimos en el Frente Amplio durante el gobierno de Piñera. Un grupo de jóvenes cuya conducta era como la de un animalito salvaje. La objetividad, la disposición a considerar las cosas en su mérito y hasta cierto punto con una venda en los ojos, no es solo deseable, sino requisito sine qua non de la paz. Soy Tere Marinovich, directora ejecutiva de FNM para FNM.